Pasamos a la parte de estructuras de datos en Python. Tenemos 4 tipos principales, que son listas, tuplas, diccionarios y arrays. Las listas pues son lo que su propio nombre indica, una lista de cosas que pueden ser además de cualquier tipo y son ampliables. Vamos a ver que para declarar una lista en Python pues lo haríamos así. Esto sería la sintaxis para declarar una lista vacía, los dos corchetes sin nada dentro. A una lista le podemos añadir cosas con el método append. Por ejemplo, esto añadirá una cadena de texto con el carácter A a la lista. Veis que si ahora sacamos lista por pantalla, es una lista en la que solo está el carácter A. Ya lo que hemos dicho es que se pueden añadir cosas de cualquier tipo, entonces podríamos añadir un número, por ejemplo, un float. Podríamos añadir incluso otra lista. Y si ahora sacamos por pantalla lista, vemos que el primer elemento es una cadena de texto, el segundo elemento es un float y el tercer elemento es otra lista. Entonces, ¿cómo obtenemos elementos de una lista? Pues hacemos lo que se llama indexing, lo indexamos. Con lista corchetes 0 recuperaríamos el primer elemento de la lista, con lista 1 el segundo y así. También se pueden eliminar cosas de la lista, sería con el comando lista.remove. Y con esto nos busca en la lista y nos elimina las coincidencias que encuentre. Por ejemplo, si hacemos esto y ahora sacamos lista por pantalla, vemos que nos ha quitado el carácter A de la lista. Si lo queremos eliminar por el índice, lo que tendríamos que usar es el comando del lista 0. Esto nos elimina el primer elemento de la lista. Si ya sacamos lista, vemos que es solo una lista con un único elemento, que es otra lista donde está el carácter A. Vale. Las tuplas tienen una sintaxis muy parecida, también pueden ser de cualquier tipo, la diferencia es que son inmutables, no se pueden modificar una vez las has creado, las tendrías que reasignar. Es decir, si yo ahora creo una tupla, así, A, B, también los elementos pueden ser de cualquier tipo, lo mismo que en una lista. Si ahora creo una tupla, sí que puedo sacar los elementos por pantalla y recuperarlos sin ningún problema, pero no los puedo modificar. Si hago tupla 0 igual a C, por ejemplo, me dice esto, que el objeto de tipo tupla no soporta asignamiento de ítems. Esto es porque es inmutable, no se puede modificar. Sin embargo, yo sí que puedo, lógicamente, hacer algo así. C, B, 24,2. Puedo modificar la tupla reasignándola, pero tengo que copiar la tupla entera otra vez. Vale, el siguiente elemento que tendríamos son los diccionarios, que los vamos a ver en detalle dentro de nada. Y el cuarto elemento, que no es estrictamente de Python, son los arrays, que pertenecen a la librería NumPy, y también los vamos a ver en detalle al final del vídeo. Vale, esto es la parte de indexado, que os lo he comentado con el código delante. El primer elemento de la lista se accede con el 0, no con el 1. Y para el y-ésimo elemento de una lista, simplemente con esta sintaxis, los corchetes, lo obtendríamos. Vale, y en Python hay otra cosa que se llama fancy indexing, que es un poco más amplia que lo que hemos visto de simplemente indexar con un número. Por ejemplo, si quisiésemos recuperar el último elemento de la lista, que es lo que vemos arriba a la izquierda, normalmente lo que se hace en la mayoría de lenguajes de programación es escribir, pues si la lista tiene longitud 20, tendríamos que escribir lista corchetes 19, es decir, n-1, para sacar el último elemento de la lista. Sin embargo, en Python lo podemos hacer poniendo simplemente -1. Cuando ve un menos en el índice, lo que hace es empezar a contar desde atrás. Por ejemplo, y esto sería el cuadro de abajo a la izquierda, para sacar el tercer elemento por la cola, cogeríamos lista -3 y nos sacaría el tercer elemento empezando desde atrás. Y luego hay otra cosa que es lo que se llama slicing, que es para sacar partes de una lista. Por ejemplo, si queremos sacar los elementos de una lista entre el i y el j, lo que se hace es lista, corchetes y j, y eso saca los elementos que hay entre el número i y el número j de la lista. Podemos dejar alguna de las partes a la izquierda o a la derecha de los dos puntos en blanco. Por ejemplo, si ponemos lista, corchete, j, es decir, no ponemos desde dónde empieza, por defecto empieza al principio de la lista. Es decir, cogería, y es lo que vemos arriba a la derecha, cogería desde el primer elemento de la lista hasta el elemento j. Si sí que ponemos la primera parte, es decir, lo que hay a la izquierda de los dos puntos, pero no ponemos nada a la derecha, que es lo que vemos en la sintaxis de abajo a la derecha, cogería la lista desde el elemento i, que es el que hemos especificado, hasta el final de la lista. Y si no ponemos nada ni a la izquierda ni a la derecha de la lista, cogería todos los elementos de la lista. Es decir, esto lo podemos sacar aquí. Teníamos, si no recuerdo mal, una lista. Vale, esta lista está prácticamente vacía. Vamos a añadirle, por ejemplo, más caracteres, B,
y C, por ejemplo. Y ahora vemos que la lista... Ahora vemos que la lista sí que tiene más cosas. Si ponemos lista 2 puntos, lo que nos recupera es la lista entera. Si ponemos lista desde el elemento 2 hasta el final, lo que nos coge sería el BC, porque nos coge desde el elemento 2, que es este, hasta el final. Si pusiésemos lista 2 puntos 2, nos cogería los dos primeros, desde el principio de la lista hasta justo antes de llegar al elemento 2. Y si pusiésemos lista menos 1, nos recuperaría el elemento C, si pusiésemos lista menos 2, el B, y bueno, así. Esto funciona también con las tuplas. No sé si está todavía por ahí. Si hacemos tuple menos 2... Ah, vale, perdón. Es que esto se llama tupla. Aquí estaría. Vaya, perdón por el fallito. Y bueno, funciona igual para todo. También se puede coger desde el elemento 2 hasta el 3, por ejemplo, y nos sacaría, pues bueno, no hay elemento 3, así que nos saca solo eso. Vale, y pasamos ahora a los diccionarios, que es una cosa sí que se ve menos Vale, podemos entender los diccionarios como una serie de llaves para acceder a valores. Esos valores, lo mismo que en las listas o en las tuplas, pueden ser de cualquier tipo. Simplemente nosotros utilizamos una llave, que puede ser una cadena de texto o, bueno, prácticamente cualquier cosa. Lo único que no podría ser una llave para un diccionario es una lista, por ejemplo, porque las listas se pueden modificar, cosa que las tuplas, por ejemplo, no. Bueno, los diccionarios no están ordenados, simplemente lo tenemos que entender como eso, una colección de llaves para acceder a valores. Entonces sería como, digamos, un llavero, eso no es una estructura ordenada. Y bueno, para acceder a los valores de un diccionario la sintaxis es la misma que en una lista. Vamos a verlo, podemos crear ahora un diccionario vacío. Diccionario. Para crear un diccionario vacío utilizaríamos los dos corchetes estos. Y esto, ¿veis? Ha creado un diccionario, o sea, es un elemento de tipo diccionario. Si queremos añadir cosas, lo que tenemos que hacer, podemos indexarlas directamente, es decir, diccionario llave igual a 1, por ejemplo. Y vemos que aquí ha creado un diccionario que tiene un par de llaves resultados, donde la llave es la cadena de texto key y el valor que tiene es 1. Si quisiésemos crear un diccionario que ya tuviese valores desde el principio, podríamos haber, a la hora de declararlo, lo podríamos haber hecho directamente, no hace falta que empecemos creando un diccionario vacío. Podríamos haber hecho esto así, o bueno, llave 2... Y bueno, así se trabaja con los diccionarios. Y para acceder a ellos, pues la sintaxis sería esta. Vale. ¿Cómo funcionan por dentro los diccionarios? Porque esto tiene una serie de ventajas. Bueno, los diccionarios lo que hacen es coger la llave, esa llave se pasa a través de lo que se llama una hashing function, que convierte la llave en un número. Y con ese número decide en qué posición meterlo de una tabla. Entonces, si ahora tuviésemos una llave distinta para el diccionario, le daría un número distinto y entonces lo metería en una posición distinta de esa tabla. Esto hace que cuando quieres comprobar si un elemento está en un diccionario sea muy fácil ver si está, porque simplemente tú le pasas la llave y internamente lo que hace es convertir esa llave en un número, ir a la celda correspondiente en esta tabla, que sería lo que vemos aquí a la derecha, y rápidamente te puede decir si está o no. Mientras que en una lista tendrías que ir elemento a elemento de la lista viendo si ese elemento coincide con lo que estás buscando o no. También podemos tener colisiones, que es lo que pasa cuando tenemos una llave a la que se le asigna el mismo número. En este caso, pues pasaríamos a tener en una celda, en vez de un valor, más de 1. Y si fuésemos a comprobar si esa llave existe ya en el diccionario, le pasaríamos la llave, la convertiría en un número y al ir a buscar en esa celda se encontraría que hay varios resultados posibles. Entonces tendría que ir uno a uno en cada uno de esos resultados a ver si alguno coincide con la llave que estamos buscando. Simplemente, y eso es a lo que se llaman colisiones. Bueno, un ejemplo muy básico de qué sería una función de hashing sería, por ejemplo, si nosotros estuviésemos trabajando con palabras, entonces las metiésemos en una tabla en función de por qué letra empiezan. Sería una función de hashing terrible, porque nos encontraríamos luego con que es mucho más probable que una palabra empiece por A que empiece por X. Entonces, en la A, por ejemplo, tendríamos muchísimos elementos y en la X muy pocos. Mientras que en los diccionarios, digamos, de verdad, esto, bueno, se encarga Python, pero son muy uniformes para que no haya muchos más elementos en unas celdas que en otras. Pero bueno, básicamente la mecánica sería
la que veis aquí. Cogería la palabra, vería por qué letra empieza, vería que empieza en este caso Apo empieza por A, y la metería en la celda A. Y bueno, ahora vamos a pasar a un ejemplo más complicado, que sería trabajando con aminoácidos. Vale, entonces lo tengo por aquí, voy a borrar esto. Esto sería un ejemplito muy básico de comparar dos secuencias. Esto es una secuencia de aminoácidos, cada una de estas letras representa uno de los 21 aminoácidos distintos. La S sería la serina, por ejemplo. La L ya no sé cuál es, pero bueno. Esta primera cadena es una proteína que es parte de la hemoglobina en los humanos y esta segunda en los ratones. Un ejemplo de verdad, realmente. Entonces, una forma muy básica de comparar cómo de parecidas son estas dos proteínas es simplemente iterar sobre las dos. Entonces, por aminoácido 1, aminoácido 2, en zip, secuencia 1, secuencia 2. Esto lo que va a hacer es iterar sobre letra a letra sobre estas cadenas de texto. Lo podemos imprimir por pantalla si queréis. Amino 1, amino 2. Si ahora imprimimos esto por pantalla, vamos a ver que lo que hace es sacarnos las cadenas elemento a elemento. Entonces lo que queremos es compararlas. Entonces le vamos a decir que si aminoácido 1 coincide con aminoácido 2, sume un punto. Esto lo vamos a tener que inicializar la variable aquí. Vale, los puntos empiezan a 0 antes de empezar el bucle y cada vez que dos aminoácidos coincidan, le suma un punto a esta variable. Esto sería una forma muy básica de hacerlo. Entonces, para calcular ahora el resultado, simplemente le decimos que nos imprima por pantalla el resultado de hacer, bueno, los puntos que ha obtenido, así en primer lugar. Y veremos que ha obtenido 45 puntos. Bueno, esto no nos dice mucho porque no sabemos cómo de larga es la cadena, tendríamos que ver cómo es en porcentaje. Entonces le podemos decir que nos imprima puntos partido la longitud de la cadena. Por ejemplo, de la cadena 1, que son las dos igual de largas. Entonces nos dirá que un 75% de las veces coincide un aminoácido con otro. Esto lo podemos poner más bonito porque en Python tenemos esta maravilla. Podemos escribir cadenas de texto dentro de un print y juntarlas. Es decir, aquí le he dicho que al principio de cada línea, bueno, al principio del print, escriba esto, afinidad igual a, y luego queremos que nos dé el resultado multiplicado por 100 para que sea un porcentaje. Y esto simplemente lo que hace es convertirlo a cadena de texto. Si quitásemos esto y lo ejecutásemos, lo que nos daría es un error que dice no se puede concatenar una cadena de texto con un float. Porque esto es una cadena de texto, el más se utiliza para concatenar cadenas de texto, pero esto no es una. Entonces simplemente ponemos string antes, str, y bueno, lo multiplicamos por 100 para que sea un porcentaje y al final del todo le podemos añadir el símbolo de porcentaje. Entonces esto concatena la cadena afinidad igual a con el resultado que hemos convertido a cadena de texto con esto y le añade el porcentaje al final. Y vemos que aquí nos saldría afinidad igual al 75%. Vale. Sin embargo, este ejemplo no tiene en cuenta que unos aminoácidos son más parecidos entre sí que otros. Entonces, si tenemos otra forma de hacer esto, es si, en este ejemplo concreto, como se suele hacer en realidad, es si tenemos, por ejemplo, un aminoácido como la alanina, coincide por ejemplo, consigo mismo, le damos una puntuación máxima. Por ejemplo, en este caso, alanina le da un 7. Si es uno muy parecido, como por ejemplo la serina, que estructuralmente es muy parecido, le da 2 puntos, que es menos, pero sigue siendo positivo. Y si es un aminoácido completamente distinto, como el triptofán, que tenga propiedades físicas completamente distintas, les da un número negativo, y cuanto menos se parezca, más negativo es. Entonces lo que vamos a querer hacer es ir aminoácido a aminoácido y le iríamos sumando, en vez de un punto si es el mismo y 0 puntos si no coinciden, le iríamos sumando más puntos cuanto más se parezcan y restándole puntos cuanto menos se parezcan. Y bueno, esto básicamente se corresponde a esta función de aquí, o sea, a esta matriz de aquí. Si la alanina coincide con la alanina, 7 puntos. Y para el resto, pues vemos que todos son inferiores a 7, lógicamente. Y cuanto más se parezca un aminoácido con otro, más puntos le da. En la diagonal tendríamos lo que obtenemos cuando coinciden. Bueno, vamos a hacer eso en el ejemplo. Entonces, hemos añadido este diccionario de aquí, que es de lo que no habíamos hablado antes. Vemos que las llaves para acceder a este diccionario son una tupla de 2 caracteres. Esos 2 caracteres son los aminoácidos. Es decir, aquí en vez de sumarle 1, a puntos lo que le vamos a sumar es directamente puntos. Queremos que le sume
Blossum62, que es el nombre que tiene esa matriz, que es un diccionario, como habíamos dicho. La tupla consistente en aminoácido 1, aminoácido 2. Entonces vemos que al principio, por ejemplo en la primera iteración, comparará S con S. Entonces esto tendrá el valor S, S, S. Y bueno, esto luego irá cambiando, lógicamente, a medida que vaya avanzando y nos los irá comparando todos. Sin embargo, vemos que ahora no podemos dividirlo, porque si ejecutamos esto nos da una afinidad enorme. ¿Por qué? Porque no lo podemos dividir por la longitud de la secuencia. Esto ya nos corresponde al máximo número de puntos. ¿Cómo sabemos cuál es el máximo número de puntos que puede sacar? Bueno, pues añadimos otro contador, max points, y lo inicializamos también a 0. Entonces, lo que queremos es llevar la cuenta de cómo de parecidas son estas dos secuencias y de cuál es el máximo de puntos que habría podido obtener. Entonces, simplemente a puntos, a max points, perdón, le añadimos el resultado que habríamos obtenido si hubiésemos comparado una cadena consigo misma, es decir, aminoácido 1 con aminoácido 1. Y esto nos irá dando los resultados de comparar una cadena en vez de con la de abajo, con sí misma, para ver cuánto habría sido el máximo posible. Entonces, en vez de dividirlo aquí por la longitud de la secuencia, lo dividiríamos por max points. Y si ejecutamos esto, veremos que nos da una afinidad del 73,14%, que es muy parecida a la del 75% que habíamos obtenido de la otra forma que era más básica, pero esto es más preciso. Es una forma más precisa de hacerlo y bueno, así podríamos aprender bien cómo trabajar con diccionarios y cómo iterar bien con los bucles. Un buen ejemplo. Y el último elemento que nos queda son los arrays de NumPy. No vienen por defecto en Python, pertenecen a una librería que normalmente se instala siempre con Python, que es la librería de NumPy. Podéis contar con que va a estar siempre disponible, casi todas las distribuciones de Python van a tener esta librería disponible, la que os habéis instalado vosotros, por ejemplo, ya la tiene, y la inmensa mayoría vienen ya con NumPy instalado. Son parecidos a los arrays de C por un lado y parecidos a las listas de Python por otro. ¿En qué se parecen a los arrays de C? Bueno, tienen que ser siempre todos los elementos del mismo tipo. O sea, en este caso no es como en una lista que podíamos tener que un elemento fuese una cadena de texto y otro elemento fuese un número. No, aquí todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, que normalmente es un float, porque es con lo que más vamos a trabajar. ¿En qué se parecen, por otro lado, a las cadenas de Python? Bueno, vamos a seguir teniendo la parte del fancy indexing. Es decir, vamos a poder utilizar el -1 para sacar el último elemento de una cadena, vamos a poder utilizar los dos puntos para coger secciones de una lista completa, y otra de las ventajas que tiene es que pueden tener más de una dimensión. Es decir, esto puede tener dos dimensiones, 3 dimensiones, y simplemente a la hora de indexarlo sería, como lo vemos aquí, esto sería un ejemplo con un array de 2 dimensiones, y simplemente para indexarlos ponemos una coma para separar una dirección de otra. Entonces, este ejemplo de aquí lo que hace es, en la primera dimensión, que como vemos que es un array 2D porque solo hay 2 elementos, la primera dimensión sería las filas. Entonces, lo que dice este comando de aquí es básicamente, cógeme el elemento 0 de la primera dimensión, es decir, de las filas, la primera fila. Y en la segunda dimensión, que serían las columnas, cógeme todas las que haya desde el principio de la lista hasta el elemento 255. Entonces esto nos va a coger de una matriz de 2 dimensiones la primera fila hasta el elemento 255, que es una cosa bastante útil a la hora de trabajar con vectores.